Vámonos por favor a Apocalipsis 19:14. Continuamos aprendiendo acerca del maravilloso llamado de la esposa del Cordero. Y la semana pasada tuvimos una lección preciosa, una lección tremenda acerca de cómo se prepara el ejército celestial. Cómo se prepara el ejército celestial de la esposa del Cordero. Este ejército celestial es aquel que viene montado sobre caballos blancos, siguiendo al jinete que va delante, que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este ejército celestial que viene atrás de él se ha ejercitado, valga la redundancia, en obediencia. Es un ejército que se ha preparado, que se ha entrenado en obedecer órdenes de su rey, de su general. Y decía yo la semana pasada, la figura es el rey va adelante y los jinetes o este ejército viene atrás de él, ¿verdad? Y le decía algo muy chistoso la semana pasada, le decía, no hay un desperdigado por allí, ¿verdad? No hay un soldadito que ya te anda allá por aquel lado y el rey está aquí caminando. El rey está caminando, está cabalgando y lo están siguiendo sus ejércitos celestiales. Ellos aprendieron a obedecer. Ellos aprendieron a ir al paso que va marcando el general, el rey de reyes y señor de señor. Eso nos habla de obediencia. Eso nos habla de aprender a sujetarnos. Entonces, miren, hoy, el tema que tengo hoy es un tema de aquellos duros, hermano. De aquellos en los que no me van a amar probablemente mucho. Hoy les voy a hablar acerca de la autoridad. ¿Qué quiere que le diga? La palabra de Dios habla muy claro sobre eso. Hay capítulos enteros dedicados a cómo Dios ha instituido autoridades y cómo Dios nos enseña a amar, a respetar, a honrar a nuestras autoridades en alguna medida. Para enseñarnos un principio espiritual que vamos a aprender ahora, ¿de acuerdo? Vamos, Apocalipsis 19:14. ¿Lo tienen? Fuerte conmigo. O pon unas paginitas ahí, por favor. Leámoslo todos juntos como un ejército, ¿verdad? Vamos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Digan amén. Les dije, en la semana pasada les dije por lo menos 3 cosas, 2 o 3, no recuerdo. Una de ellas es que el ejército celestial se prepara reconociendo su lugar. Hermanos, cuando Dios permite que haya una autoridad delegada sobre nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestro lugar. ¿Sí? Y se lo dije la semana pasada, me parece, y se lo voy a volver a decir ahora. En casa, ¿quién manda? ¿Los papás o los hijos? En casa, ¿quién es la autoridad? ¿Papá y mamá? ¿O la mujer de este tamaño? Se los dije, y apúntenlo si quieren, es un dicho que yo aprendí en el hermano Phelan, dio una enseñanza acerca de esto hace muchos años, respecto a la autoridad, y él decía, el perro mueve la cola, no la cola mueve el perro. Y me parece interesante porque es un dicho que tiene toda la razón. Saben que hoy en día está tan tergiversado todo este asunto que aquí ahora la cola es la que quiere mover el perro. Es la cola la que le está diciendo al perrito, no, por aquí se va, por aquí no, perdónenme hermano. En la casa la autoridad son los papás, el papá y la mamá. En la casa quien ha puesto Dios para dar dirección son los papás. Pero ahora pareciera, queridos hermanos, que los hijos de la casa hacen lo que quieren y no tienen consecuencias de nada. Y por eso les dije que no me van a amar mucho con este mensaje. Porque hoy en día los hijos quieren razón para todo. Y a algunos que están aquí, sé que les gusta ver mucho a este motivador, que da charla, que se llama Yokoi Kenji, ya lo han visto, ¿verdad? Y me parece que él decía, en uno de sus videos decía, es que el problema que hay ahora es que los papás quieren lograr que sus hijos los amen y los admiren en todas las cosas. Y por eso muchas veces no tienen la autoridad como para decirle al hijo no, muchas veces. Y hermanos, déjenme decir, ya se lo he dicho anteriormente, pero se lo puedo decir ahora.
muchas veces el no es el mejor regalo que le podemos dar a un hijo. Eso es cierto. Si usted cría un hijo al que todo el tiempo le dice que sí, usted está en un grave problema. Usted está criando un hijo que tarde o temprano va a hacer lo que le da la gana y no le va a importar nada, nunca, ni límite ni autoridad. Lo mejor que puede hacer a un hijo es darle a un hijo es enseñarle a recibir un no. Ahora, ¿por qué decía eso de este muchacho motivador? Porque él decía, el problema es que ahora los papás quieren quedar tan bien con los hijos que no, vaya pues, hacerlo, no hay problema. Y muchas veces, al decirle que sean los hijos a ciertas cosas, les estamos haciendo más daño que bien. Lo interesante era esto. Él decía la siguiente postura, y se la digo como José, ahorita van a ver por qué ya estoy hablando todo esto. Él decía, es que el trabajo de los hijos no es todo el tiempo estar de acuerdo con sus papás. El trabajo de los hijos es respetar a sus papás. Hijos, si ustedes están aquí, adolescentes, jóvenes e incluso mayores, su trabajo es respetar a sus papás. O usted me puede decir, ¿y qué tiene que...? La Biblia dice que Dios ha puesto autoridades. Y todas las autoridades que están puestas, ya lo vamos a leer, han sido puestas por Dios. Por lo tanto, si papá y mamá son la autoridad en la casa y usted todo el tiempo los está retando, resistiendo, refunfuñando, los está criticando, déjeme decirle una cosa, usted está en pecado. No puede saltarse la autoridad de sus papás. Ahora usted puede decir, pero ¿y qué pasa si yo ya estoy casado? Bueno, esa es otra historia. Cuando usted se casa, la Biblia dice, por tanto dejará a padre y madre. Eso no significa que usted le va a faltar el respeto a sus papás. ¿Me explico? Ay, bueno, yo como ya me casé, no voy a ir hasta el siguiente año a saber de mi mamá y de mi papá. No, hermanos. Tenemos que honrar a nuestros papás. Tenemos que respetar a nuestros papás. Pero es que a mí nunca me dio nada, pero en caso me dio la vida. Y eso es suficiente para que usted tenga gratitud por su papá y gratitud por su mamá. ¿Estamos? Ahora ya ven por dónde va esto, ¿verdad? Porque la esposa del Cordero, esa que sigue la autoridad del rey, aprendió a seguir la autoridad en el cielo o en la tierra. ¿Ustedes creen que ella fue a aprender a sujetarse a la autoridad en el cielo? Fue aquí en la tierra que la esposa del Cordero aprendió a sujetarse a la autoridad puesta por Dios. Se lo voy a demostrar con la palabra. Y miren, ¿dónde surge entonces la preparación para aprender a seguir al Cordero? Surge en las situaciones que Dios ha puesto en la tierra para nosotros poder honrar a la autoridad que Dios ha puesto en la tierra por nosotros o sobre nosotros. Y mire, yo puse algo aquí. El viejo corazón tiene muchos problemas con reconocer la autoridad. Les voy a poner un ejemplo para que noten lo que les estoy diciendo. ¿Quién tiene más dificultad para someterse a la autoridad? ¿El viejo corazón o el nuevo corazón? Pensemos. ¿Quién se sujeta fácilmente a una autoridad puesta por Dios? ¿Cristo es nosotros o nuestro viejo corazón? Y usted me podrá decir, pero usted no me lo puede probar eso. ¿Quieren que se lo pruebe? ¿Quieren que se lo pruebe? Allá fue llevado el Señor Jesucristo frente a un gobernador. ¿Cómo se llamaba? Poncio Pilato. ¿Cierto? Se podía defender y no se defendió. Podía decirle, oh, gente ha creído. ¿De caso no sabes que estaba hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el Creador de todas las cosas? ¿Y qué le dijo? A ver si ustedes conocen su Biblia y saben la historia, ¿saben qué le dijo Jesús? Cuando le dijo Poncio Pilato, ¿acaso tú no sabes que yo tengo autoridad? Le dijo. ¿Qué le contestó? Que hermano, yo soy capaz de regalarme un pan de eso y yo lo pago a alguien que me conteste.
¿Qué le contestó Jesús a Poncio Pilato cuando Poncio Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto, le dijo. Perdónenme lo que le voy a decir, pero usted y yo no somos más que el Señor Jesucristo como para poder decir, esta autoridad a mí Dios no la puso sobre mí y me la voy a saltar. Claro, no. Si el Señor Jesucristo, siendo quien era, siendo quien fue y siendo quien es, le dijo a Poncio Pilato, también te acepto que tenés autoridad sobre mí, pero no la tuvieras si no te hubieras dado de esto. ¿Está claro eso? Ahora, aquí hay un problema, porque el viejo corazón dice lo siguiente: la única autoridad que yo conozco es Dios. ¿Le suena eso a alguien? Vale, no lo pongamos así de nosotros. ¿Conoce usted a alguien que alguna vez le ha dicho, la única autoridad que yo reconozco es de Dios? There is one. Es como cuando dice la gente, ¿verdad? Yo perdón solo a Dios, se lo pido. Y los demás, ¿qué pasa? Tal vez. Perdóneme, pero la ecuación no es correcta si usted dice la única autoridad que yo reconozco es la de Dios. Mi Biblia no dice eso. ¿Quieren que se lo demuestre? Vamos a Romanos 13. Yo sabía que este mensaje no iba a ser del agrado de todos, pero quieren que le diga, esta es la porción del pan que el Señor nos ha dado hoy. ¿Y saben qué? Quédense hasta el final y van a ver qué es lo que Dios ha escondido allí en obedecer a la autoridad que Él ha dispuesto para nosotros, a la autoridad delegada por Dios. Les voy a recomendar un libro también, ya acá se lo voy a mencionar porque veamos una cosa textual del autor Watchman Nee. Ya van a ver. Romanos 13. Vamos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resiste acarrean condenación para sí mismo. Digan amén. ¿Y saben qué? Esa es una palabra que no nos gusta. Al viejo corazón no le gusta escuchar que Dios que le dice la palabra, sométase a la autoridad que ha sido puesta por Dios, porque por eso está puesta ahí, porque ha sido puesta por Dios. Al resistir a la autoridad se resiste a lo que Dios dijo, y al resistir a la autoridad se acarrea condenación para sí mismo. Hermanos, ¿cómo entonces entrenamos en obediencia aquí en la tierra? Usted no me puede decir, yo me entreno en obediencia porque solamente cuando oigo que el pastor dice que hay que perdonar, yo estoy ahí perdonando, qué bendición que usted lo puede hacer. Pero nos entrenamos en obediencia aquí en la tierra cuando reconocemos la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y autoridades son sus jefes, autoridades son sus pastores, autoridades son sus papás, autoridades son la policía, autoridades son los gobernadores. De alguna u otra manera, Dios ha dispuesto a que hacer estas cosas para que nosotros aprendamos obediencia y aprendamos a estar sujetos. Porque ¿dónde está el problema? El problema está en que no me sujeto a la autoridad porque tengo orgullo en mi corazón. Y Dios, que dice la palabra, que es una de las cosas que Dios detesta, aborrece y no puede tener cerca, es el orgullo. Para Dios el orgullo es repulsivo. Para Dios el orgullo es algo que le produce náuseas. Y el orgullo tiene que ver con no sujetarnos a la autoridad. Por ejemplo, si usted sabe que no se tiene que cruzar 2 líneas amarillas, ¿sí?
No, es que me voy a ahorrar un poquito de tiempo, 20 minutos para llegar temprano al culto. ¿Cierto? La ley dice que usted tiene que andar llanta de repuesto y gato, ¿cómo le llaman gato eso? Pica, le dicen aquí en El Salvador. Jack en inglés. Tiene que andar cono, tiene que andar llave. No, es cierto. ¿Qué sabe? Nunca me he quedado, nunca voy a necesitar. Es que no es cuestión de que lo necesita, es cuestión de que lo dice la ley. ¿Me voy a entender? ¿Por qué Dios ha puesto autoridades y por qué las autoridades han dispuesto leyes para nosotros? No me pregunte a mí, pero si usted va a la China, hay leyes. Si usted se va a Estados Unidos, hay leyes. Si usted se va para otro país, hay leyes. En todos lados hay leyes. ¿Sí? Y ahí hay un gran problema, hermanos. Porque donde quiera que vayamos, vamos a ir a encontrar que hay autoridades que han sido delegadas en ese lugar. Entonces, ¿cuál es su trabajo y cuál es mi trabajo? Aprender obediencia al Señor en primer lugar, para después poder obedecer a las autoridades que Dios ha dispuesto. ¿Me doy a entender? O sea, Dios ha dispuesto eso para nosotros. Ahora miren, esto se dije que les iba a leer textualmente algo. Oiga, el Señor Jesús sufrió bajo el gobernador Poncio Pilato, uno de los peores gobernadores que Judea tuvo. Pablo sufrió, a ver, ¿quién sabe bajo qué emperador sufrió el apóstol Pablo? Un emperador romano. Oh, igual en la historia. Famoso por haber mandado a quemar a su propia ciudad. Nerón. Nerón era el gobernador, el emperador en ese tiempo en que Pablo fue ajusticiado. Y perdónenme usted, pero ¿quién escribió la carta a los romanos? Pablo. Pablo sufrió persecución bajo el emperador Nerón. Pero Pablo dice, sométase toda la persona a las autoridades superiores. Miren, hermanos, uno hubiera escrito esa carta, hermano, hubiera escrito bien diferente. ¿No es cierto? Hermanos, ese tal emperador falso, mentiroso, que ustedes no le hagan caso. Pero dice, sométase a la autoridad. ¿Lo está viendo? No negaron, ni injuriaron, ni se resistieron a la ley que tenían en ese momento. ¿Qué es lo que Pablo y qué es lo que Jesús habían entendido en obedecer y en someterse a la autoridad delegada? Porque algo habían entendido. Algo habían entendido. Pero hermanos, a nosotros nos cuesta hasta hacer caso en una cosa que nos han pedido. Su jefe le dijo, mira, vas a hacer tanto, vas a hacer aquí, vas a hacer allá, vas a poner esto, vas a poner allá. Es el mensaje, ¿verdad? Piensa que sabe, pero no. Si aquí quien hace todo soy yo, si no sabe nada, él es su autoridad. Usted tiene que aprender a respetar esa autoridad. ¿Estamos? Vámonos a Colosenses 3. Hermanos, cualquier problema de no reconocer autoridad en nadie, en nada, en ninguna forma de autoridad, proviene del orgullo del viejo corazón. Proviene de la soberbia de nuestro viejo corazón. Y miren, y nos resistimos a la autoridad aún más cuando no nos gusta, ¿verdad? No, si es bien fácil reconocer autoridad cuando la autoridad está de acuerdo con nosotros en todo, ¿no es cierto? ¿Sí es de verdad? No, sí, de acuerdo, esa es la autoridad, sí se tiene que hacer cabal, como dijo, algo que estaba de acuerdo conmigo, no me cuesta obedecer. Pero me cuesta obedecer cuando la autoridad tiene algo en contra, o algo contrario a lo que yo he dicho o he hecho. ¿Por qué? Porque proviene del corazón. Menospreciamos a las autoridades que Dios ha puesto.
Ofendemos las autoridades que a Dios ha puesto. Ofendemos a las autoridades en el trabajo. Ofendemos a las autoridades en la iglesia. Ofendemos a las autoridades en la casa. Y pensamos que vamos a estar así como que si no ha pasado nada. Pero ustedes acaban de leer ahí en Romanos 13 que dice: el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Ahora, les voy a sanar el corazón si alguna vez han pensado nada. Yo no estoy tratando de acreditarles esto para que me hagan caso en todo lo que yo quiero. Ni para que me traigan, ni me pongan, ni me quiten, ni me den. No me interesa. Yo solo soy un siervo del Señor, solo soy un mensajero. Y al que le quede el sombrero me se lo ponga. En el área que sea, usted necesita aprender a reconocer la autoridad. ¿Qué está? Bueno, Colosenses 3:20. Así que si usted es o conoce una persona que se resiste a todo tipo de autoridad, es una persona muy dudosa, esa es la verdad. Vamos. 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ya le digo a mi hermanos. Definición simple y lógica. Obedecer a nuestra autoridad, a nuestros papás, agrada al Señor. Simple y sencillo. No obedecerlos y ser desobedientes, entonces desagrada al Señor. Hermanos, son 2 más 2 4. ¿Sí? Y querido papito que hay aquí, ¿verdad que es cierto lo que la Biblia dice? Que Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres. Les hago una pregunta, papitos que están acá. ¿Alguna vez han deseado ustedes un mal para sus hijos? ¿No? ¿Alguna vez ustedes se les cruzó? Ah, estaba bueno, ya se ve los dientes, ese tío, todo el mundo. No. Ustedes los aman. Ustedes darían su vida por sus hijos. Por supuesto que no quieren que les pase nada malo. Hijos, escuchen a sus papás. Atiendan a la voz de su mamá. Oigan el consejo de sus papás. Ténganlos en alta estima y respeten la autoridad de sus papás. Porque esto agrada al Señor. Bien sencillo eso, ¿verdad? No le puedo hablar ni en griego ni en hebreo, hermano. Aparte que ni puedo. No se necesita. Es sencillo entender, obedecer a nuestro Padre, que están debajo del papá y mamá todavía. Obedezca. Eso agrada al Señor. Muévanse a 1 de Pedro 5. Y aquí van a ver, hermanos queridos, la conexión de lo que les digo. Reconocer autoridad, reconocer a las autoridades que Dios ha puesto y ha delegado para que estén sobre nosotros. Salude a sus autoridades, por favor. En el trabajo, donde vea a su jefe, salúdelo cortésmente, con educación. ¿Me explico? ¿Quieren que se lo ponga en un plano más bajo, en un plano más sencillo, más práctico? No lleguen diciendo como que usted es el rey de Roma, ahí está bien. No, por favor. Es su autoridad. Ha sido puesta por Dios. Si no fuera por ese jefe, usted no tendría trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir otro domingo. Es que al final hay una promesa para aquellos que se sujetan a la autoridad que ha puesto Dios. Y la van a ver claramente. Primera Pedro 5, versículo 5, otra vez, miren. Aquí está la conexión entre reconocer autoridad y ser orgulloso. O, mejor dicho, la contradicción entre sujetarnos a la autoridad y ser soberbios y orgullosos. Miren lo que dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ahora, entre paréntesis, ancianos no se refiere a señores de avanzada edad solamente. A esos ancianos hace referencia a los líderes, a los pastores, a los servidores. Sí, los ancianos de una congregación es alguien que Dios ha puesto en un lugar para servir y para presidir de alguna manera en algún aspecto de la iglesia. Los ancianos se le llama también a los pastores, obviamente. Pero estamos hablando de la autoridad, ¿verdad? Dice, jóvenes que están sujetos a los ancianos y todos
sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Qué dice? Fuerte, por favor. Porque Dios digan amén. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero ahí hay una conexión directa entre sujetarnos y ser orgullosos. O mejor dicho, entre sujetarnos y ser humildes. Porque ¿por qué el apóstol Pedro ahí dice al final? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está hablando en el contexto de sujetarnos a la autoridad. En pocas palabras, aquel que no se sujeta a la autoridad es porque es un soberbio. Y aquel que aprende a sujetarse a sus hermanos, para las autoridades, es un humilde. Porque Dios da gracia a los humildes. Ahora miren el versículo 3, un poquito más arriba. Porque eso es para los jóvenes, es decir, eso es para la gente normal de la iglesia. Debe sujetarse a sus autoridades, a sus pastores, a sus ancianos, ¿verdad? A los ancianos de edad también, obviamente, hay que respetarlos. Hermanos, por favor, miren, aquí entre nosotros tenemos gente preciosa, la hermana Ana Julia, la hermana Lidia, que están bien jóvenes. La hermana Ana Julia, joven, ¿verdad? Eso. Sí, claro, así es que a veces no tenemos cuidado, hasta la pasamos llevando. Señora, que no se apoye. Respetemos a los ancianos. Amén, pues lo cuidemos, invitémoslos a comer. Escuchemos, aprendan a escuchar a la gente mayor. Tienen mucho que enseñar. Usted no sabe el privilegio y el placer que es sentarse a hablar con una abuelita, con un abuelito. Por muchas cosas que ha vivido en su vida, es una persona que tiene mucho conocimiento. Y usted y yo no va a saber cuando todas, hermano. Hay que hablar lo que es. Estamos empezando, apenas nos están saliendo plumas. Y no queremos oír consejo de nadie. Aprendamos a escuchar a nuestros mayores y aprendamos a cuidarlos, a respetarlos. Amén, hermanos. Va, estamos, va. Bueno, sigo, hermanos. Miren lo que dice 1 Pedro 5:3. Lea. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí está hablando acerca de los ancianos, de los pastores, de los líderes. Dice, no como teniendo señorío. Escuche. Si usted aquí tiene un llamado a ser pastor, algún día va a ser pastor, probablemente yo tengo fe que aquí entre la iglesia hay gente que va a tener un llamado a pastorear, jóvenes que van a pastorear, yo no creo. Pero esto es para usted que quiere ministrar, que quiere servir, no como teniendo señorío. Aprenda a hablar, a amar, a tratar, a servir, a cuidar a otros, y no ande diciendo, es que aquí la autoridad la tengo yo y te sujetar y te someter. No, hermano, hay que aprender a tener amor para tratar de entender con la gente. Miren, hay gente que uno siempre dice, ayúdame, Señor. Como una vez me lo dijo el pastor Carlos cuando empezaba la iglesia, digo, recuerdo que tenemos que saber que en la iglesia hay dos tipos de personas. No digo los dos. Ustedes tienen que saber eso. Hay las personas que vienen, están las personas que vienen a ayudar y las personas que vienen a ser ayudadas. Y yo diga, qué bendición, qué bonito, ¿verdad? Se ve bien bonito. Sí. Te voy a explicar qué es decir. Los que vienen a ser ayudados son todos aquellos que vienen y piden consejo y van caminando y avanzando. Y los que vienen a ayudar son aquellos que no van a caminar nunca. ¿Y cómo así, pastor? Es que eso viene para ayudar a ustedes. A tratar con su orgullo, a tratar con ellos, a tratar con su paciencia, con su amor, para que aprendan a sentir. Entonces en la iglesia hay de todo, hermano. Hay gente que ayuda y hay gente que viene a ser ayudada. Por esa razón nosotros nunca vamos a menospreciar a nadie, porque sea como sea, la gente nos ayuda a nosotros para crecer. Hacemos nuestro trabajo. Entonces. Ahora, identificar a dónde está usted, eso le corresponde a usted. Si usted es de los que viene a ayudar, o es de los que viene a dejarse ayudar. Le corresponde a usted. Pero el hecho es que los pastores les dicen, no como teniendo señorío sobre los demás. O sea, no maltratando a la gente, no
imponiéndose sobre la gente, que la gente tiene que hacer y que la gente tiene que decir. Hoy hay normas, hay reglas obviamente que hay que cumplir en la iglesia como en cualquier lado, pero eso no me da derecho a mí a maltratarlo a usted con cualquier cosa. ¿Cierto? Yo espero y les pido de verdad perdón públicamente si en algún momento tanto la pastora como yo lo hemos maltratado en ningún sentido. Pues sin querer, de verdad, nunca ha sido nuestra intención. Porque nuestro deseo siempre es honrar al Señor y agradar al Señor como los tratamos. Yo creo que ustedes pueden dar testimonio que nunca les he dicho, me hago bicho, párate, no, nunca. Que Dios nos libre de maltratar a alguien así. ¿Verdad? Está. Hebreos 3. Hebreos 3. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Ahora lean por favor Hebreos 3 a 17. Cuando lo tengan, le dicen fuertemente. ¿Qué hora es, hermano? Las 7. What? Ya ahorita no despacho. Creo que van a dar gracias al Señor que digo que ya nos vamos, ¿verdad? Ok, Hebreos 13 y 17. Vamos. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejados, porque no os es provechoso. Ahora miren, quiero mencionar algo en ese punto. Dijimos hace un rato que sus papás los aman y que nunca van a querer un mal para ustedes. De este lado, el Señor nos ha permitido a nosotros, en su misericordia, servirlos como sus pastores en la iglesia. De igual manera, nunca vamos a querer un mal para ustedes. En nada. ¿Ustedes creen que yo quiero que estén retrasados, ahí, cargados, que estén preocupados, que estén estancados? ¿Ustedes creen que ese es el deseo de Dios por eso? Hermanos, si por mí fuera, yo ahorita todos los tuviera líderes en un montón de lugares ya predicando. Pero Dios sabe cómo nos lleva. Y nuestro trabajo de este lado es velar por sus almas. ¿Cómo velo por su alma? Yo no voy todas las semanas a visitarlo, es cierto, porque somos un montón, no puedo visitarlos a todos al mismo tiempo. Hay gente en más necesidad, hay gente que está pasando situaciones mucho más difíciles. Pero nuestra oración está siempre con usted. Y saben que si lo necesitan, nos van a encontrar. ¿No es cierto? ¿Cómo velamos por ustedes? Preparándonos en oración y en la palabra para venir y enseñarles un bocado del pan de la palabra que les pueda servir en su vida. ¿Me explico? Ahora, por eso dice la Biblia, obedecer a nuestros pastores. Yo tengo un pastor, mi esposa tiene pastor, tenemos autoridades a lo que necesitamos aprender a obedecer. Y el Señor nos ayude en eso, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en eso. Ahora, miren, ahora vámonos por favor a Hechos, al libro de Hechos. Ya casi termino. Vamos al libro de Hechos. Vamos a armar todo el asunto del tema y se lo voy a dar ahorita el regalo que les dije, la promesa que les dije que es para ustedes. ¿Ok? Vamos a ver. Déjenme encontrar algo muy rápido para poderse decir. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Bien, en lo que buscan eso, el libro que les voy a recomendar, algunos ya lo estudiaron, ya lo leyeron, se llama Autoridad Espiritual. Escríbanlo, anótenlo, Autoridad Espiritual, de Watchman Nee. Sí, correcto. La profesora dice que se lo va a mandar, ahí lo tiene ella en virtual, se lo puede compartir y lo pueden leer. Ese libro es precioso. Ese libro nos habla acerca de cómo Dios instituyó autoridades y cómo Dios nos bendice a través de respetar la autoridad o sujetarnos a la autoridad. Lean, se lo recomiendo, ¿ok? Oye, Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Y qué tiene que ver esto con la esposa del Cordero y con los caballos? Ya van a ver, ¿de acuerdo? Pongan paciencia, tengan paciencia y pongan pausa ahí. 9.1, vamos. Saulo,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 1 que estaba respirando? Amenazas y muerte. O sea, él estaba buscando en serio a la iglesia para matarlos y para perseguirlos, para apresarlos. No estaba jugando al apóstol Pablo. Faith. Tenía bien determinado lo que quería. Él quería agarrar a los seguidores de Jesús y meterlos presos o que se murieran. Porque Esteban fue apedreado prácticamente por el permiso que Pablo dio de que lo apedrearan. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Dice que cuando murió Esteban apedreado, dice que Pablo estaba ahí cerca viéndola. Y le trajeron su ropa. Le trajeron la ropa de Esteban a Pablo. Ahora, no crean que Pablo dijo, ay, voy a decir no. O sea, él avaló lo que había pasado porque él estaba empecinado en destruir la iglesia de Cristo. ¿Están siguiendo? Va. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Del cielo, perdón. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pausa. ¿Cómo le llamó? Señor. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué pasó? Ese día Pablo se topó con la máxima autoridad en todo. O sea, él había seguido su propia autoridad, dicen que acercó a un jaime un sacerdote y pedirle carta porque reconocía en cierta manera esa autoridad. Pero ese día se topó con un muro, hermanos, de la verdadera autoridad que está por encima de todas las cosas. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Siga. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, yo tenía problemas con entender ese pasaje, pero lo entendí de la siguiente manera, se lo puede decir de forma rápida. ¿Saben pocas palabras que él está diciendo el Señor Jesucristo? Duro es agarrar al toro por los cuernos. Eso es pocas palabras que le está diciendo el Señor Jesucristo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O duro es querer agarrar el aguijón, le dijo el Señor Jesucristo. Quererte ir en contra del aguijón. Quererte ir en contra de esos cuernos. No vas a poder. Eso le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Y Pablo entendió. Vean lo que dice. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, si ustedes leen toda la historia, toda la historia, vean el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, venme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y yo he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, Ananías viene y le dice, es que es preocupante, ¿verdad? Porque, pues sí, el tipo perseguía a los de la iglesia. ¿Cierto? Y el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Bueno, y Ananías, ¿qué dijo? Bueno, vamos a diga más. El Señor hablando, tengo que ir. Interesante. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Siga. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, una persona cualquiera, un individuo desconocido. La Biblia no dice mucho acerca de este profeta Ananías del que el Señor se le apareció. No dice que era uno de los principales, no dice que era uno de los líderes más prominentes, no dice que era una tremenda autoridad puesta por Dios, solo dice que era un hombre a quien Dios le habló.
Ahora, respóndame una cosa, aquí van a agarrar todo el principio. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo pudiera obedecer la orden de un hombre tan desconocido, tan incógnito como este hombre, Ananías, y fue sin cuestionar? Ustedes no encuentran que Pablo le dijera, no, mira, te voy a explicar, yo tengo un carácter más difícil, yo tengo un poco más de conocimiento, tengo muchos contactos, tengo cualquier persona que haga todo, que a todos los adultos del lugar los conozco, así que yo creo que puedo lograr algo más y ya, no. Ananías le dijo, ve y haz esto. Y Pablo dijo, sí señor. Pero en el capítulo al principio dice, él respiraba amenazas y muerte. En el versículo 17 dice que cuando Ananías oró por él se levantó e hizo lo que le dijeron que tenían que hacer. ¿Dónde está el principio? ¿Por qué yo no reconozco autoridad? Es porque yo no he tenido un encuentro con la verdadera autoridad de Dios. Esa es la razón por la cual yo no puedo sujetarme a ninguna autoridad, porque no he tenido una experiencia verdadera con la verdadera autoridad. El día que yo conozco la verdadera autoridad de Dios, como amo, como Señor, como dueño, yo no tengo ningún problema con reconocer que las autoridades que Dios ha puesto sobre mí han sido puestas por Él. Entonces, ¿qué necesitamos en la iglesia? ¿Qué necesitamos en la casa? ¿Qué necesitamos en el trabajo? Sino poder tener una experiencia con la verdadera autoridad de Dios. Eso fue lo que tocó a Pablo para que se pudiera sujetar a un hombre que no conocía y que no era nadie como él. Y luego Pablo quedó marcado de por vida con eso. Y ustedes no vuelven a encontrar nunca que Pablo se opusiera a ninguna autoridad. La clave está en mostrarle a la gente la verdadera autoridad que viene de Dios. Cuando ustedes entienden eso, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que nos sucede porque Dios lo ha dispuesto. Que todo lo que nos pasa porque Dios así lo decidió. Y en lugar de refunfuñar, enojarlo, criticar y murmurar por todas las cosas, en lugar de eso, damos gracias a Dios por lo que está pasando. ¿Saben por qué vivimos tan frustrados? ¿Saben por qué vivimos tan enojados con la cosa, con la gente? Porque no hemos tenido una experiencia con la autoridad verdadera de Dios. Ahora, les decía, ¿qué tiene que ver eso entonces con la esposa del Cordero? Y es que la esposa del Cordero aprendió a reconocer esa autoridad que está frente a ella. Por eso no le es desconocida ver la espalda de su general. Ver la espalda de su Señor no le es desconocida porque ella tuvo una experiencia con esa autoridad. Donde quiera que ella pasó, como ser lo que ella vivió, ella aprendió a reconocer que ahí estaba esa autoridad sobre ella. Por lo tanto, en el cielo no le es difícil seguirla, seguir al Señor, seguir al Rey de Reyes, porque aquí en la tierra se entrenó en obediencia y sujeción a esa autoridad. Hermanos, esa es una promesa para usted y para mí hoy. Si nosotros agradamos al Señor, sujetándonos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, aquí el Señor nos da la oportunidad de seguirlo a Él, porque Él es la autoridad suprema. Él es la autoridad suprema. Él es la autoridad máxima de las cosas. Si yo obedezco a mi papá, si yo obedezco a mi mamá aquí, el Señor me va a premiar dándome la oportunidad de seguirlo a Él como autoridad. Si yo me resisto a la autoridad, me estoy resistiendo a Dios. Y ni debo soñar ni pensar que puedo llegar a ser la esposa del Cordero si soy una persona que aquí no se sujeta a la autoridad. Y es acá. Si usted tiene problema con toda forma de autoridad, es necesario que se arrepienta. Y es necesario que le diga, Señor, dame la experiencia contigo como la autoridad máxima. Dame la experiencia contigo como la autoridad suprema de todas las cosas. Cuando ustedes tengan una experiencia de esa, su servidor se pare aquí, la pastora se pare aquí, quien sea su jefe, cuando lo manden a hacer algo, usted no va a tener ningún problema con reconocer eso. Porque las autoridades han sido puestas por Dios. ¿Cómo se entrenó la esposa para seguir al Cordero? ¿Cómo se entrenó la esposa para seguir al Rey de Reyes y al Señor en general? En obediencia. En obediencia. Les dije, ¿en obediencia a qué? ¿A mí? No, a la palabra.
Así es que, hermanos, mañana que llegue de su trabajito y donde está su membrecito, ¿qué van a hacer? Yo no le estoy diciendo vaya y haga la pleitesía. Yo le estoy diciendo vaya y respételo. Vaya y sea un buen empleado. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Y los hijos, cuando el papá le diga, levántame eso vos, por favor. En este momento, mamá. En este momento, papá. Ahora, papás, le puede dejar una tarea. Pidan las cosas que duelen. La Biblia dice que no debemos llevar a nuestros hijos a ira, ¿verdad? A enojo. Entonces, que el papá que los tratan por la suela de sus zapatos a los hijos, ¿verdad? Y eso no es de un carácter cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanos, se han aprendido algo hoy. Que me río, porque yo sé que a nadie le gusta este canto. ¿Qué quieren que les diga? Esta es la función que el Señor tenía para nosotros hoy. Quieren que seguir al Cordero donde quiera que va. Él los va a meter a lugares donde tienen que someterse a la autoridad. No les va a gustar, porque había un corazón que resiste. Él es orgulloso, no le gusta. Pero sepan que seguir esa autoridad dada por Dios nos está ayudando a seguir al Señor donde quiera que vaya. Amén. Perdón que ya es muy tarde. Hoy yo saqué 15 minutos más tarde de lo que había pensado. Entonces, vamos a orar.